Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a presentar un poco de los pueblos mágicos de Peña de Bernal y Amialco, mostrándole algunos datos interesantes y lugares turísticos. ¡Que lo disfruten! Comenzamos con la primera atracción turística de Ezequiel Montes, la Peña de Bernal. La Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo. Tiene una altitud de 2.515 metros sobre el nivel del mar y de 288 metros de altura. Se considera que esta formación rocosa tiene una existencia de más de 10 millones de años y que procede de un volcán que a través de los años se volvió inactivo y que la lava en su interior se solidificó. Posteriormente, la erosión y el tiempo hicieron desaparecer el resto del volcán y quedó solo el magma sólido. Este se localiza en el pueblo de Bernal, que pertenece al municipio de Ezequiel Montes, y se encuentra ubicado a 57 kilómetros de la capital del estado de Querétaro, en el kilómetro 200 de la autopista México-Querétaro. El pueblo fue fundado en el año 1642, cuando varias familias españolas tomaron posesión de las tierras que eran habitadas por los indígenas chichimecas. Su fuente de subsistencia en la época del virreinato fue la minería. En años recientes, Bernal se sostiene principalmente de las actividades turísticas. En febrero de 2006 fue catalogado como pueblo mágico por la Secretaría de Turismo de México por sus atributos simbólicos, leyendas e historias. Este calificativo se otorga como un reconocimiento a la preservación del patrimonio, tanto cultural como histórico. En noviembre de 2007, la Peña de Bernal recibió una prensa de la Secretaría de Turismo y de la TV Azteca, reconociéndola como una de las 13 maravillas de México y considerándola como un destino turístico, con gran relevancia histórica y cultural. Ahora, como segundo lugar, un poco de la ruta del vino y el queso. Pero bueno, si lo tuyo no es el deporte y estar escalando, no tienes nada de qué preocuparte, ya que aquí hay para todos los gustos. Por ejemplo, puedes probar esta exquisita ruta de quesos y vinos en Querétaro, la cual consiste en el recorrido por un viñedo de una casa vinícola, una quesería, por supuesto, por el pueblo mágico de Bernal, además de contar con los conductores de grupo que se asegurarán que tu experiencia sea lo más amena posible. Podrás degustar un buen queso y vino. Los quesos, por otro lado, la industria quesera queretana está en franco crecimiento, no solo en tamaño, sino en grandeza. La cultura orgánica y artesanal de los lácteos de este estado del país es el sello, productos elaborados de la mejor leche posible, con el compromiso de saber que algunas veces es mejor hacerlo bien que hacer mucho. El respeto a la dignidad animal y ambiental se ve por todos lados y se refleja en el sabor de la gran variedad de quesos, que son realmente un placer de convicción. Por otro lado, los vinos en la industria vitivinícola en Querétaro madura todos los días. Comienza a producir sus propias uvas, que se van convirtiendo poco a poco en el terror digno de los grandes vinos que se producen en el centro de México. Como tercer número tenemos el castillo. Es una construcción del siglo XVII que simula un castillo medieval. Destaca su reloj alemán. Antiguamente fue presidio y ahora una parte alberga oficinas de gobierno y otra el Museo de la Máscara. Como cuarta posición tenemos al Templo de San Sebastián. El Templo de San Sebastián se encuentra ubicado en la plaza principal de la Villa de Bernal, enmarcado por la Peña de Bernal. Este hermoso templo, dedicado a San Sebastián Mártir, fue construido entre 1700 y 1725 y es una de las construcciones más importantes del lugar, aunque arquitectónicamente no se puede definir un estilo que lo domine. La mano indígena se puede descubrir en los detalles de la torre del campanario. Los vitrales, que fueron colocados posteriormente, brindan una perspectiva original del espacio anterior. En el arco de la puerta se encuentran las iniciales,
que corresponden al Tiburcio Ángeles, benefactor que cambió el techo y colocó los contrafuertes. Como quinto lugar tenemos al Museo del Cine Nacional. Inaugurado en febrero de 2014 como un sitio cultural en el que se pueden conocerse importantes aspectos de la vida. Figura sobresaliente que fue Rosalío Solano se caracterizó por su manejo de la cámara y por su habilidad para tomar escenas intrépidas. En este Museo del Cine Nacional, Rosalío Solano se exhibe una colección con fotografías y premios que le fueron otorgados al ganador de Dioses de Plata, Arieles Heráidos, medallas y reconocimientos por su trabajo. En la sala de proyecciones se exhiben las películas filmadas por él, su biografía y otras cintas, filmadas en el pueblo mágico de Bernal. Ahora les voy a comentar un poco de los datos de Ezequiel Montes. En 1642, fundación de Bernal, y 1645, fundación de Villa de Progreso, originalmente llamado Boté por los otomís, luego Tetillas y San Miguel de las Tetillas por los españoles. En 1743, habitantes de San Miguel compran tierras al marqués de la Villa del Villar, del Águila. En 1861, fundación de Corral Blanco, ahora Ezequiel Montes. En 1880, inició la construcción de la primera iglesia. En 1920, cambió del nombre de Corral Blanco a Villa de Ezequiel Montes. En 1925, instaló de una planta de luz y un molino de nixtamal. En 1936, se inició la urbanización de las calles y se efectuó el reparto de agrario. En 1941, se declaró municipio libre a Ezequiel Montes. A este entonces, parte del municipio de Cadereyta, que en 1942 inauguró el primer palacio municipal. En 1947, introducción de agua potable. En el 57, la introducción de energía eléctrica. Y en el 67, se construyó e inauguró la primera escuela secundaria. En el 70, se inaugura el nuevo palacio municipal. En el 73, inicia actividades de la nueva preparatoria. En 1992, se inaugura el Colegio Constituyentes. La ciudad de Ezequiel Montes, homónima del municipio que fue fundada en 1861 por don Julián Velázquez, peregrino al comprar el rancho de Corral Blanco, conocido anteriormente como San Nicolásito, a la cofradía de San Nicolás Tolentino, de la parroquia de la entonces Villa de Cadereyta. Al tiempo de haber adquirido esta propiedad, Soleán Julián y sus hijos habitaban el sitio. En septiembre de 1861 celebraron una fiesta al anochecer. Los invitados fueron asaltados por los vándalos de la región. Este hecho ocasionó que invitaran a esas familias a vivir ahí, ofreciéndoles terrenos. Así llegaron las primeras 7 familias a colonizar el lugar. En los primeros años de fundación resaltaban las actividades de la herrería, la agricultura, el comercio y la ganadería. Al poco tiempo, Corral Blanco se convertía en un centro importante de compraventa. Por ser este lugar, pasó obligado hacia la parte norte del estado. Años después cambiaría su nombre y luego sería municipio. Una de las características principales de Ezequiel Montes es la ganadería, por lo que todos sus alimentos son producto de su actividad ganera. En primer lugar, tenemos exquisita barbacoa. Esta puede ser de borrego o de res. También están las carnitas de cerdo, los chicharrones, el consomé, el menudo, el mole verde, ya sea negro o rojo, los quesos, las migajas rellenas de carne de cerdo o las gorditas de maíz quebrado, acompañadas de salsa de molcajete. El pueblo mágico de Bernal, en Ezequiel Montes, es muy conocido por estas gorditas hechas de maíz blanco o azul, la barbacoa de borrego o de res, las carnitas de cerdo, los chicharrones de res, el consomé y el menudo son otros platillos de la región. Es importante destacar que el vino y el queso se ha vuelto una característica muy importante de este municipio,
pues además de tener un gran sabor, ha contribuido en el turismo, pues durante los recorridos en los viñedos, por lo general hay un espacio donde las personas pueden cantar vino acompañándolo siempre de algún queso. Además de los alimentos, también pueden encontrarse dulces de leche, que son elaborados artesanalmente, y dentro de estos podemos encontrar los ates de natillas, de piñón, de nuez, de amaranto, entre otras variedades, y la deliciosa cajeta. Bueno, y espero que te haya gustado este pequeño recorrido. Espero que lo hayas disfrutado totalmente a la Peña de Bernal y sus alrededores. Ahora pasaremos a una entrevista con un gran y reconocido, con Carlos Martínez, el guardián de la Peña de Bernal. Pues bueno, muchas gracias por visitarnos ahora dentro de este mismo corazón energético de la Peña de Bernal. Estamos exactamente a 33 kilómetros en su periferia y dentro de esta irradiación, pues este lugar fue un lugar y es un lugar canalizado, es un lugar donde va precisamente inducido para el regreso a casa, el regreso de la conciencia estelar que todos somos, que todos tenemos. Y aprovecho que están ustedes con toda esta tecnología y con esta forma científica de empezar a medir las frecuencias electromagnéticas de cada punto, y eso es maravilloso. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en su casa. Aquí hacemos 1000 cosas, meditaciones, retiros, talleres, y todo es para dar este tipo de información, y que seguro más adelante vamos a empezar a adquirir infinidad de instrumentación tecnológica, pues precisamente para toda la gente que ya nos visita de todo el mundo. Obviamente ahorita en esta pausa que todos conocemos, pues dejó de venir la gente, pero bueno, estamos con toda la apertura y con toda la tecnología mental para información de sabiduría ancestral, a seguir pues poniendo nuestro granito de arena. Lo básico es una triada de conciencia muy específica. Tomar conciencia es poner tu atención a cada pensamiento que estás pasando. Primero, si no es positivo, detenerlo inmediatamente, frenar tu mente y decir, hey, solamente cosas propositivas, yo me amo, yo soy luz, y decir lo contrario si deseas, ay, es que es X, hey, yo soy decente, yo soy humilde y soy un buen ser y deseo lo mejor. En vez de estar criticando a alguien, mandas esta señal energética que aparentemente nada más es afuera, pero no es cierto, es bioquímicamente ya estás corrigiendo la señal que estás mandando bioquímica a tu cuerpo. 1. 2, es a través de la purificación de la mente. Cuando tu mente, tomas posesión de tu mente, conduces tu mente a purificar todas tus memorias. ¿Qué son todas tus memorias? Todos los malos momentos de discusión, de enojo, de celos, de envidia, de lo que sea con papá, todos los eventos con mamá, todos los eventos con cada hermano, con cada amigo, con cada primo, con cada pareja, con cada maestro, con cada compañero de trabajo, chalala. Ese es un trabajo profundo espiritual. El triángulo sagrado, que es conducción de la mente, ser el guardián de tu mente, purificar y ayunar. El ayuno es no solamente lo que tragas. Ayunar es dejar de escuchar cosas nocivas, dejar de ver cosas nocivas, estar en lugares fétidos o contaminantes, ejemplo ciudades, etcétera. O sea, no es nada espiritual estar en una ciudad, literal, porque te estás llenando energéticamente a través del aroma de infinidad de sustancias, metales ligeros, etcétera, etcétera. Entonces, igual lo que ingestas, tragas, todo esto es lo que recibes, y todo esto genera bioquímica en tu conciencia y activa la secreción de esas bioquímicas positivas o negativas en tu cuerpo. Entonces, ¿qué sugiero? Estar súper atentos a tu mente, purificar y ayunar. ¿Ok? Eso es como la regla básica de la iluminación. Punto. Así de simple y sencillo. Hacerlo es la fiesta. Nací igual que todos, pero diferente a todos. Es decir, nací con una intuición súper desarrollada, pero yo era un niño normal, nomás con un poquito más de energía, de esos que llaman hiperactivos.
y sanaba, desde niño sanaba, pero poco a poco me dijeron que eso no existe, que estaba mal, que X, entonces fui cerrando y me fui humanizando, me fui haciendo más humano, más común, y a los 14 años empecé a fumar tabaco, ya normal, alcoholizarme, porque ese es los usos y costumbres heredados en nuestros pueblos, aquí en esta región de México. Y entonces obviamente me humanicé, pero siempre, nunca traté de hacer el mal a nadie, esa es una realidad, pero igual me involucré en esforzarme por trabajar, mal comer, por desarrollar X actividad económica en general, etcétera. Yo fui un humano normal, pero que tenía chispazos impresionantemente de información y de pensamientos y sentimientos que yo veía, pues que no todo mundo compartía. Yo al principio pensé que todos éramos iguales, literal, y cuando fue el primer shock que tuve, cuando vi que no todos eran igual de amorosos, de compasivos y de todo, y obviamente pues todos tuvimos películas impresionantes de traumas, al menos en mi caso, muchas películas de traumas muy fuertes, intrafamiliares, muy fuertes, y que te digo, pues eso fue formando mi personalidad, esas heridas emocionales, esos traumas, y yo fui ese humano natural, normal, pero con cuestiones muy diferentes. Ahora les platicaré un poco de la historia de Amealco. La palabra Amealco, según algunos estudios, significa lugar de manantiales o donde brota el agua por entre las rocas, lo que se manifiesta en los grandes ojos de agua, que en tiempos de lluvia parecen lagos. Amealco es una de las poblaciones más añejas del estado de Querétaro, pues se fundó en 1538, poco después de Huimilpan en 1529 y de San Juan del Río en 1531, muy probablemente por los conquistadores Fernando de Tapia, mejor conocido como Conín, y Nicolás de San Luis Montañés. Según datos recabados por los investigadores hacia finales del siglo XVIII, la entonces villa de Amealco estaba sujeta a la jurisdicción de San Jerónimo Aculco. Se dice que en el año de 1820 arribó a lo que hoy es la cabecera municipal, un grupo de españoles y franceses, con el propósito de explotar la industria madera, la cual llegó a cobrar tal auge que esta zona se colocó como una de las más importantes abastecedoras de madera de la Ciudad de México. Durante el conflicto armado de 1910, la región de Amealco fue escenario de importantes cuentas y batallas, y testigo del paso de la famosa Adelita. Funcionó además como sitio de reclusión de revolucionarios, lo que ocasionó un abandono de labores del campo y con ello una considerable desnutrición entre la población. Esta situación culminó con aquella terrible pandemia de gripe que hacía de 1918 diezmara a gran parte de los almacenses. En la actualidad, el municipio de Amealco cuenta con una de 45.501 habitantes. Puede decirse que una de las principales actividades económicas de Amealco es la agricultura. Al llegar a Amealco, destacando los cultivos de maíz, trigo, avena y frijol. Aunque los habitantes de la cabecera municipal de la Constitución se dedican al comercio, múltiples desniveles y escalones que nos conducen al centro de esta plaza, donde podemos descansar en una de sus bancas y admirar sus bellas arquerías o portales que la circundan. Una de estas arquerías, la que da a la calle Juárez, pertenece a la casa en que naciera en 1865 el excelentísimo don Leopoldo Ruiz y Flores, quien fuera arzobispo de Michoacán y primer delegado apostolítico de México. La construcción data del siglo XVIII y está edificada con muros de piedra y morillos y techos de teja de barro a dos aguas. Como es costumbre, en la mayoría de los casos, el Palacio Municipal cierra en uno de sus lados, el oriental, a la Plaza de la Constitución. El edificio que actualmente ocupa la presidencia es del siglo XVIII y fue originalmente una casa-habitación.
construida con muros de piedra, entrepisos de viguería y ladrillo, y cubierto de concreto. Como segundo lugar tenemos a la parroquia de Santa María. Corresponde a los siglos XVIII, XIX y XX, pues del antiguo templo de 1778 solo se conserva su torre y el actual edificio fue realizado en 1888. Su portada está decorada con una escultura de la Santísima Virgen María. La parroquia consta de planta en forma de cruz latina y posee nave de oro, presbiterio, sacristía y bausterillo. Un dato interesante es que aún conserva su piso original de duela de madera, con sus respiraderos de bronce. Como tercer número tenemos a las ruinas del antiguo templo de San Ildefonso Tultepec. Bueno amigos, y tan solo a 20 minutos del centro de Amealco se encuentran estas hermosas ruinas de este antiguo templo, que fue construido de piedra en el siglo XVIII. La historia del templo está ligada a una fuerte inundación que lo dejó sepultado totalmente. Hoy sus ruinas pueden visitarse y admirarse de lo que queda y de alguna vez lo que fue. Como cuarto lugar tenemos a las muñecas y las artesanías de barro. En este museo encontrarás una increíble colección de más de 300 muñecas artesanales de diversos tamaños y materiales, provenientes de diferentes estados de la República. Además, encontrarás ejemplares de las que se realizan en el pueblo mágico y que han conquistado a México y el mundo. El edificio donde se encuentra data del siglo XIX y forma del primer cuadro del centro histórico. Y como última atracción de Amealco, este museo comunitario. Este hermoso museo funciona como una pequeña casa de memoria que revive la historia de los primeros asentamientos otomíes en la región a través de vasijas, saumadores, metates, molcajetes, collares de barro, punta de flecha y navajas de obsidiana. Incluso hay restos de pintura de las primeras capillas. Visítalo, sé que te va a encantar. Y ahora, ¿por qué no? Un poco más de datos de Amealco. Disfrútalo. Y bueno, al dar un paseo por las adoquinadas calles almacenses y observar sus bien cuidadas canteras rosadas y bellas arquerías, recordamos inmediatamente a la ciudad de Querétaro, pero al observar sus morillos y tejados de barro, de pronto nos sentimos como si camináramos por alguna población michoacana. Si nos alejamos un poco del provincial centro histórico de Amealco y caminamos unas cuantas cuadras hacia el sureste por la calle de Hidalgo, al llegar al número 691 nos topamos con Capilla de Chalma o Chalmita, construcción del siglo XIX, de muros de adobe, morillo y tejas de barro, con aplanado en color rosa. Como dato relevante, vale la pena decir que la capilla posee una falsa cubierta de duela de madera en muy buen estado. Las principales festividades de Amealco se efectúan durante la Semana Santa. La Feria de Amealco se lleva a cabo durante los últimos días de abril y los primeros de mayo, y para el 20 de noviembre, además de las festividades propias del aniversario de la Revolución Mexicana, se da inicio a las fiestas patronales de la ciudad, las que comienzan con una procesión de la imagen de la Inmaculada Concepción por todas las calles del poblado. Esta fiesta termina el 13 de diciembre. También te tengo lo que son las artesanías típicas de la región y encontramos algunas canastas tejidas con palma y sobresale por sus formas y exquisito sabor. El pan que también se elabora en la cabecera municipal. Bueno, y si aún te pierdes un poco, desde la Ciudad de México se puede tomar la autopista federal número 45 y al llegar a San Juan del Río se toma la desviación rumbo a la muralla y tras 29 kilómetros por la carretera estatal se llega a Amealco. Y de la ciudad de Querétaro se sigue la autopista federal número 45 rumbo a la Ciudad de México y en unos 36 kilómetros se toma la desviación que va a Galindo y a Amealco.
y tras recorrer unos 30 kilómetros se llega a esta última. En la ciudad de Mialco se pueden encontrar todos los servicios necesarios para el visitante. Hoteles, que son en 2 en la ciudad y uno más de 5 estrellas sobre la carretera. El teléfono, transporte público, correos y telégrafo, mercados, entre otros. También en la fauna a lo largo del territorio municipal se tiene una riqueza de fauna silvestre, por la diversidad del clima, vegetación y topografía, así como los almacenamientos de agua. Se encuentran peces, ranas, culebras, tortugas, camaleón, lagartijas, rasposas, aves como el chatero, el toro pinto, la saltapared, el cuervo de cuello blanco, el cardenalito, el abejo, papamosca, el boyero de chupasavia, la golondrina verde, paloma silvestre, el sensontre, el chillón, gorriones, entre mamíferos como la rata de campo, liebre, el tlacuache, conejo, ardilla, zorrillo y zorra gris. De todos los días trabajamos, fines de semana no están las señoras, pero siempre se abre. Estamos en San Ildefonso, enfrente de la secundaria, en Amialco, en el estado de Querétaro, y pues el número de teléfono es 448-12-13-892 y en Facebook estamos como Artesanas de San Ildefonso. Son 3,000 pesos para compra de materia prima. El otro apoyo es se les otorga también lentes, porque muchos de los artesanos pues ya no, a lo mejor les falla la vista por lo mismo de que trabajan mucho el hilo y se les brindan también los lentes. Son algunos de los apoyos específicos para artesanos. ¿Y usted cuál cree que de ellos tiene un poco de mayor enfoque o énfasis a lo que es pues el realce de la ayuda a lo que son los artesanos? Pues muchos de ellos lo que más demandan para su trabajo, ahora sí que es más la capacitación es la que más les apoya, porque muchas veces no saben cómo vender o cuánto deben cobrar por su artesanía. El salario mínimo está más o menos en promedio en unos 80 pesos al día. Entonces una servilleta, por ejemplo, que ellos venden, la dan más o menos en 100 pesos. Entonces se tardan 3 días en hacerla y cobran 80 pesos, que es lo de un salario mínimo. Entonces va más enfocado a eso, a la capacitación. La capacitación para que ellos determinen sus costos, sus costos de producción y también sus canales de comercialización es lo que más requieren los artesanos. Son 2 aquí en Amialco, es San Ildefonso, que tiene 6 barrios, y Santiago, que tiene 6 barrios, Santiago Mixtitlán, San Ildefonso, que también tiene más o menos la misma cantidad, pero se divide más como en localidades. Entonces ahí se concentra más o menos de 12,000 a 15,000 artesanos por comunidad. Entonces esas son las comunidades que más demandan ahora sí que el apoyo en cuanto a las artesanías. En esas comunidades se elabora lo que es ahora sí que el bordado otomí y la alfarería, más que nada. También hay fibras vegetales y otro tipo de artesanías, pero las más marcadas son esas, el bordado y la alfarería. ¿Y cuáles son los requisitos que deben de tener las personas que quieran solicitar este tipo de...? Bueno, primero hay que acercarse al Departamento de Atención Ciudadana, hacer una solicitud dependiendo de la necesidad que ellos tengan. Entonces sería primero hacer la solicitud, ya esa se canaliza hacia acá, dependiendo a qué departamento. Si es vivienda, si es no sé, desarrollo agropecuario o desarrollo económico. En este caso, para la artesanía nos mandan a este departamento que es desarrollo económico y nosotros les damos seguimiento en los programas que tenemos, ya sean de gobierno estatal, de gobierno federal. Entonces el primer paso es hacer la solicitud dependiendo la necesidad del artesano. ¿La solicitud se hace por medio de...? Hay que pedir un formato, tienen un formato específico ahí en Atención Ciudadana. Okay. El artesano llega directamente, pide en este caso para la artesanía nos mandan a este departamento que es desarrollo económico y nosotros les damos seguimiento en los programas que tenemos, ya sean de gobierno estatal, de gobierno federal. Entonces el primer paso es hacer la solicitud dependiendo la necesidad del artesano. ¿La solicitud se hace por medio de...? Hay que pedir un formato, tienen un formato específico ahí en Atención Ciudadana. Okay. El artesano llega directamente, pide la solicitud, entonces ahí él plasma lo que requiere, la entrega ahí mismo con su copia de credencial
y esa ya la canalizan para acá y nosotros ya los vamos enfilando ahora sí que a los programas de apoyo para los artesanos. ¿Y qué oportunidades podrían otorgar ustedes, no sé, para algún proyecto externo que quisieran apoyar? Bueno, de lo que son los artesanos en sí. Hay muchas facilidades. Hemos trabajado con artesanos en cuestión de temas del SAT, temas de Hacienda, para que ellos tengan la oportunidad de facturar. Tuvimos un proyecto hace meses que se llamó Proyecto Artesanal Estratégico del FONART. En esta capacitamos a 61 artesanos de San Ildefonso en cuestiones de asociacionismo, o sea, que ellos trabajen en equipo, que también se den de alta en el SAT para que puedan realizar facturas. Se les capacitó en lo que fue la blusa tradicional con el bordado otomí. Se les apoyó con maquinaria para sus procesos, porque lo hacen a mano. Entonces ya la maquinita ya les apoya mucho para aumentar la producción y poder tener más ingreso más rápido. Esos son los proyectos que más se han marcado ahorita, los de la capacitación. Ok. ¿Y algunas problemáticas dentro de lo que son las comunidades artesanales que más destaquen? Bueno, la principal problemática es esa, la que te mencioné anteriormente, fue la de no saber en cuánto vender sus artesanías. Otra problemática es no tener un lugar donde comercializarlas, porque muchas veces la fabrican pero no tienen dónde venderla. Entonces ahí se les abre la puerta de Casa Queretana de las Artesanías, se les invita a ferias o a concursos para que ellos puedan ir y tener un punto de venta donde puedan comercializar lo que es la artesanía. Se les invita a lo que son los festivales, por ejemplo aquí locales en el municipio, para que ellos también tengan interacción con el turista, con el cliente y puedan intercambiar la mercancía. Pero sí la problemática de los artesanos es pues sí, que buscar un canal de comercialización o un punto de venta. Y la problemática que siempre han sufrido, bueno, la más marcada es la violencia. Y bueno, turistas, hasta aquí finalizamos este bonito video. Espero que lo hayas disfrutado, que vayas a visitarlos, que recorras cada uno de estos lugares y que nos cuentes cuál fue tu experiencia. Y sobre todo, recuerda disfrutarlo al máximo. Nos vemos, hasta luego.